Que lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. ¿Qué es esto? Esta es una confabulación del imperio. ¿Cabe aquí ya la retórica revolucionaria de los comunistas del tercer mundo? Y todos están contra el pobre gobierno de Venezuela. ¿O es que la gravísima situación de peligro está secuestrado y que todos los que participan y forman parte de ese régimen son considerados de alto riesgo? ¿No será eso lo que está pasando en el mundo? ¿No será eso lo que están viendo en Venezuela? Y que parece que aquí en Venezuela muchos, no solamente los que trabajan para el régimen, que a medida que pasan los días se están convirtiendo en cómplices de lo que está pasando, sino también dentro de las filas de la oposición. Yo me pregunto, ante semejante situación mundial ya de Venezuela, ¿cómo puede hoy una dirigencia política tan siquiera tener un dilema electoral? ¿Cómo cabe un dilema electoral ante esta situación que describe el mundo? ¿Es aquí escaso espacio para unas elecciones? ¿Acaso aquí hay un gobierno legítimo que respeta la Constitución Nacional, las leyes de la República y garantiza los derechos de los ciudadanos? ¿Qué les pasa por la cabeza a esos dirigentes políticos? ¿Están comprados? ¿Les gusta este modelo de destrucción? ¿O son afines al comunismo que impera en Venezuela? Las tres preguntas son terribles y solo hay una respuesta que es peor aún. Estos dirigentes no son demócratas y desprecian profundamente al elector. ¿Pueden entonces seguir formando parte de la oposición? Y ahora, como todos los viernes, nos acompaña en la mesa de Buen Provecho Óscar Vallés y su semana al cierre.
Buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen por la señal de RCR 750M. Esto es Semana al Cierre, su espacio de todos los viernes en Buen Provecho. Un programa que llega a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. A la gerencia de producción a cargo de Willy Cercaya. En la producción, la mágica Juliet Córdoba. Y en los controles, César González. En la conducción, mi compañera Thais Peñalver. Y hoy, Semana al Cierre, el espacio del profesor Oscar Vallés. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, Thais, mordiéndome la lengua para no abrir el espacio respondiendo a tu pregunta. Me imagino. No te la muerdas. Ten cuidado. Me lo estoy aguantando para más adelante porque tengo la respuesta si realmente a la pregunta que tú has hecho, si realmente se pueden denominar opositores a quienes has escrito. Es que tiene que llegar la hora de decir las cosas que hay que decir. Tiene que llegar la hora en la que hay que colocar a cada cual en su justo lugar y posición, Oscar. Y yo creo que Venezuela no puede perder más tiempo, porque como reitero siempre, aquí el tiempo se mide en vidas humanas. Entonces, quien no quiera un cambio, quien no entienda que en Venezuela no existe un gobierno legítimo, democrático, que respeta las leyes, la Constitución, las normas y sobre todo al ciudadano, quien considero que eso no es así, debe pasarse de una vez de aquel lado. Bueno, el pueblo sabe muy bien quiénes son, Thais. Realmente, lo que está esperando el pueblo es que la dirigencia que sigue firme por la lucha y por la causa de la libertad pueda identificarlos abiertamente y delastrarse de ellos, porque el pueblo sabe muy bien de quiénes estamos hablando. El pueblo los identifica a leguas y lo que está esperando es que su liderazgo pueda efectivamente también hacerlo público y notorio ante el país. Y creo que eso va a venir en las próximas horas seguramente por esta velocidad que llevan los acontecimientos, Thais, porque nuevamente los días viernes son realmente días de cierre, donde la mesa se nos queda pequeña con tantos papeles que nos llegan para evaluar y analizar aquí todos los viernes junto a nuestros oyentes, Thais. Que por cierto, pueden comunicarse con nosotros mediante un conjunto de alternativas de contacto. Entre ellos tenemos la mensajería Dilo, que pueden enviar su mensaje al mensaje de texto al 3456, que tendrá como siempre un valor que aquí hacemos la guerra contra lo que llaman la guerra económica, la hacemos aquí, que todavía se mantiene un bolívar, Thais. Un bolívar más básico, más IVA, así es. Así tenemos. También tenemos el teléfono en la cabina, que tenemos allá a Juliet Córdoba esperando sus llamadas al 012-482-9750, al Twitter de la emisora @RCR750, y también nos pueden escuchar y ver a través de nuestra plataforma digital por RCR TV, la radio que se ve, y por Periscope nos consiguen con RCR750 y en Facebook Live a través de nuestra cuenta RCR750. Y siempre estoy atendiendo también nuestro canal YouTube RCR750. Pues bien, Thais, la agenda realmente es enorme para el día de hoy, pero lo que sí quisiera que comentáramos, Thais, es lo que tú señalaste en tu editorial. ¿Cómo es posible que a esta altura, 9 días después de ese funesto anuncio, de ese cazabobos del 22 de abril, de esa celada que está organizando el Consejo Nacional Electoral, y veíamos ayer con total desvergüenza cómo el día de ayer la Fuerza Armada se sentaba con el Consejo Nacional Electoral a blindar esa celada del 22 de abril? ¿Cómo es posible que 9 días después aún los partidos políticos no se han pronunciado frente a esto? Bueno, se acaba de pronunciar Voluntad Popular, está colgado. Muy buena noticia. Rompamos el celofán. Así es, se pronunció Voluntad Popular con un documento además muy bien fundamentado, me gustó mucho, claro que es lo importante, porque hay otros que o les da miedo o no quieren decir las cosas como son, pero creo que en este momento el pronunciamiento debe ser claro y contundente. Entender, además estar a tono con el mundo moderno, ese mundo al que tanto le pedíamos que viera hacia Venezuela, esos países que tantos decían que no nos hacían caso, que poco les importaba, que muchos se atrevieron a decir que por sus propios intereses no volteaban a ver a los venezolanos, pero ahora el mundo entero está viendo a los venezolanos, viendo a Venezuela, el drama
la locura colectiva que hay en este país, los venezolanos huyendo por todas las fronteras. Bueno, ya ni hablar de la falta de medicinas, que lo decimos todos los días, y cuántos mueren a diario por diferentes motivos. Ese drama no lo ven quienes están en este momento en un dilema y se atreven a decir votar o no votar. Sí, no, eso es inadmisible. Es inadmisible. Inadmisible que aún sabiendo que además, porque hay que reconocer algo que al menos ellos debieran reconocer, Thais, realmente hoy en día la oposición venezolana luce fantasmal. Le han cortado los pies y manos, piernas y brazos, han perdido la cabeza. Eso hay que decirlo. Realmente son algo así como una especie de nebulosa que no entiende ni comprende que aquellas jornadas del 16 de julio, donde la oposición política venezolana logró liderar casi 8 millones de firmas tras de sí, hoy en día sencillamente es una esquela que no debería dudar de la más mínima manera, dudar en rescatar nuevamente la credibilidad y la confianza que ha perdido a lo ancho y largo del país. Bueno, porque yo creo que también llegó el momento de los políticos. A nosotros nos han llamado a marchar y marchamos. Nos llaman a votar y votamos. Nos llaman a concentraciones, vigilias, paros. Todo lo que nos han pedido lo hemos hecho. Aquí para el referéndum revocatorio, Oscar y amigos que nos escuchan, llegaron venezolanos de todas partes de Venezuela caminando a poner sus firmas. Hubo funcionarios adscritos al Estado, exacto, que se atrevieron y se arriesgaron y perdieron su trabajo. Aquí muchísima gente volvió a participar luego para el 16J y también se arriesgaron. Tienen 7 millones de almas respaldándolos. Entonces hoy dudan de si esto es una elección o no es una elección, cuando esto es algo impuesto desde la cúpula de Miraflores, impuesto por encima de la voluntad de los venezolanos, impuesto para perpetuarse en el poder, y así lo ve el mundo moderno. Bueno, es que siempre tú sabes cómo son. Hay un grupo de políticos que lamentablemente ha secuestrado algunos partidos políticos que hablan en su nombre, y no sé por qué razón estos partidos que uno siente en las bases que rechazan esas posiciones no se rebelan frente a estos jefes políticos. Pero lo que hay que saber es que en adelante creo que ya no hay espacio para esas maromas y para esos juegos que hacen ellos, es decir, para esas formas de colaborar con la dictadura. No hay manera de seguir en este plan. Hay que entender efectivamente que en adelante, a partir de hoy, sobre todo a partir de este documento que no he tenido tiempo de otearlo bien, pero lo voy a buscar apenas tengamos el primer corte, para poder examinar detenidamente cuál es la posición que tiene Voluntad Popular, porque lo que se trata efectivamente es poner esto en piedra, porque hay que entenderlo que ya no hay más tiempo para dilaciones, no hay más tiempo para falsos diálogos, no hay tiempo para hacer ningún tipo de desesperanza que siga aumentando la crisis de lucha y de firmeza que tenemos los venezolanos, porque la hay, Thais. Aquí la gente está saliendo por decenas de miles por las fronteras. Realmente estamos viendo una situación sumamente difícil y es inconcebible que a esta altura aún estemos deliberando si participamos o no del festín electoral, que más que unas elecciones presidenciales pareciera más bien una ratificación de una convención interna de los partidos de la dictadura. ¿Qué te parece? Me parece que tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con más de Buen Provecho y su semana al cierre, el espacio de cada viernes con el profesor Oscar Vallés. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos en Buen Provecho. Estamos con el profesor Oscar Vallés y su espacio de cada viernes, semana al cierre. Oscar, no sé si has visto la noticia de EFE, salí ayer, lo vi a las 5 de la tarde. Decía, Maduro no puede entrar ni al suelo ni al cielo de Perú, decía la primera ministra peruana. ¿Cómo te parece eso? Sí, bueno, de verdad que viniendo de esta gente, viniendo de quienes ocupan Miraflores, realmente lo que le da es vergüenza, ¿no? Esto es una profunda vergüenza. La nación debe estar muy avergonzada por este lenguaje de pandillero, de matón de barrio, ¿sabes? De tuqueque de bar que usa el presidente de la República. Realmente es lamentable y te digo que no quisiera adelantar más comentarios sobre esto porque es vergonzoso que ante una cumbre que reúne, para nuestros escuchas puedan comprender quienes no lo sepan, las cumbres reúnen a los jefes de Estado y presidentes de gobierno del continente. De tal manera que ahí no van cancilleres. Cuando va un canciller es porque el presidente efectivamente se excusa de asistir o el jefe de Estado se le imposibilita hacer acto de presencia, pero por lo general las cumbres están definidas y por supuesto están destinadas para reunir a cabezas y a jefes de Estado y de gobierno. De tal manera que esto que ha dicho Maduro es una barbaridad. Ni Fidel en su época de aislamiento tuvo la desfachatez de poner en ridículo al pueblo cubano como este señor lo ha hecho con el pueblo venezolano, amén, por supuesto, y bien lejos de lo que uno puede decir que lo hizo Fidel Castro. Tú sabes muy bien cuál es mi posición frente a ello, Thaís. No, pero, y la mía, porque yo también soy antifidelista, anticastrista, anticomunista. Eso se nos nota ya a leguas, no lo ocultamos, como si muchos no quieren identificarse, pero a Fidel Castro lo invitaban. Fidel Castro llegaba y era respetuoso ante esas declaraciones. Además de que muchos se derretían ante el castrocomunismo y dejaban de lado los asesinatos. Pero bueno, Oscar, tienes una agenda... Y mira, y cuando no era invitado, Fidel Castro por lo general guardaba mutis, guardaba silencio, distancia, no como este señor que tenemos ahí, que bueno, entre dictadores lamentablemente nos ha tocado de la peor calaña. Todos son malos, pero el que tenemos es de la peor calaña. Pero fíjate, volviendo un punto adelante, Thaís, porque también hay que presentar un cierto mensaje de esperanza, de expectativa, qué hacer frente a lo que se nos presenta, ¿sabes? Porque si algo necesita mostrar la oposición que resulte, porque aquí van a ver, la oposición se va a decantar y esto pareciera que va en esa dirección y hacemos votos para que así sea. Esta oposición decantada necesita mostrar credibilidad y ganar confianza ante los venezolanos que claman un cambio y ante la comunidad internacional que espera una ratificación de su compromiso democrático. Es decir, la comunidad internacional debe tener una señal bien clara de cuál es la posición de la mayoría democrática opositora al régimen político. Y no puede ser, por supuesto, un guabineo electoral como el que se están viendo en algunos jefes políticos y sus organizaciones. Pero por el otro lado también sabemos que una credibilidad y una confianza que debe ganar la oposición son solamente recursos para hacer algo muy importante, Thaís, que es vital que realice la oposición en las próximas semanas, que es transformar ese rechazo popular que tiene la dictadura nuevamente en una fuerza de cambio político. Es decir, requiere necesariamente que la fuente de poder, respaldo popular hacia el cambio político, se exprese de una manera vertiginosa y patente en el país, y esto por supuesto es una tarea ardua que tenemos por delante. Y para ello creo que la posición de voluntad popular, que la examiné en este corte, ayuda mucho a entender hacia dónde debe ir la dirección, porque por lo general, Thaís, se ha acostumbrado en Venezuela ver como una especie de antinomia o como una oposición contradictoria entre exigir condiciones electorales y protestas masivas de calle. Pareciera que si vas a una protesta de calle, si vas a protestar por la reivindicación de tus derechos, caramba, si vas a alzar tu voz
para hacer valer tu dignidad ciudadana, pareciera que eso contraviene cualquier escenario electoral o contraviene incluso pedir elecciones limpias. Y creo que ha llegado el momento, sobre todo en la posición de voluntad popular se examina y se ve que ha llegado el momento de conciliar estas dos posiciones, que la mejor manera de reactivar la lucha y reactivar la lucha por la libertad y la dignidad ciudadana y republicana es efectivamente hacer y cerrar filas con la comunidad internacional cuando le exige a la dictadura un proceso electoral limpio y transparente, que sabemos que no va a ser el 22 de abril, lo sabemos, pero qué importante es pedirlo con todas las ansias desde ahorita, para que nuevamente la ciudadanía y sobre todo la gran mayoría de la población venezolana pueda nuevamente hacer esa cátedra electoral que una vez hicimos en Súmate. Tú recordarás que pusimos claramente cuáles son las condiciones que caracterizan un proceso electoral justo, equitativo, limpio, transparente y monitoreado internacionalmente. ¿Cuáles son las condiciones de un proceso electoral justo y cuál es la celada que hoy en día nos está presentando el Consejo Nacional Electoral para conculcarlos no solamente el derecho de votar, Thaís, es algo mucho más grave. La dictadura aspira a usufructuar la soberanía popular y quitarnos definitivamente la posibilidad de decidir nuestro destino como nación. Y esto es sumamente grave. Ahora, yo, como escribía en mi columna de ayer, Oscar, comencé diciendo, pareciera que no, pero este régimen está en su peor momento. El chavismo está en su peor momento. No solamente la comunidad internacional lo está viendo, pero sí es importante que la comunidad política y social de Venezuela entienda que la dictadura no está comenzando, que la dictadura está muriendo. Así es. Estar acorralados como están en este momento, porque esa carta de la canciller de Perú es una carta muy diplomática, pero que desprende de allí el profundo desprecio de los presidentes que no quieren estar con el de Venezuela. Eso no es usual, eso no es normal, eso ocurre en eventos, en situaciones muy, pero muy delicadas y Venezuela tiene que verlo de esa manera. Yo creo que ha llegado la hora de entender que este régimen, no solamente porque está acorralado, no solamente porque ha violado los derechos humanos y la Constitución, sino porque ya ha llegado prácticamente a su fin. Es algo que tenemos que ver los venezolanos en este momento y yo me anoto en tu mensaje de esperanza y optimismo. Quienes hemos seguido, tú y yo, desde el 98, este despropósito, que hemos visto su auge, hemos visto sus mejores momentos, sus momentos de oro, estamos viendo la decadencia absoluta de un régimen que es en este momento repudiado por el mundo. ¿Tú crees que eso es así, Oscar? Así es. Y además una cosa muy importante, y eso hay que entenderlo muy bien, el mundo no se acaba el 22 de abril. Ese es el tiempo de la dictadura. Ellos han establecido el 22 de abril, pero la recomposición que tenemos que hacer los opositores en Venezuela, la restauración de esta credibilidad y confianza en nosotros mismos, la articulación de ese gran descontento en una fuerza política de cambio es algo que no termina el 22 de abril. Nosotros tenemos que establecer nuestro propio tiempo, porque el tiempo de la dictadura ya terminó. Tenemos que nosotros reasumir nuestro propio tiempo y darnos a entender que si bien el 22 de abril va a haber un evento en Venezuela que no podemos soslayar, no podemos determinar nuestra lucha y nuestro destino alrededor de esa fecha, sino que esa fecha más bien debe ser el trampolín para seguir más aún la lucha, porque a partir del 22 de abril, y esto que lo sepa el país y el mundo, a partir del 22 de abril, quien ocupe la silla de Miraflores no tendrá legitimidad de origen constitucional, Thaís, lo hemos dicho en otras oportunidades. Será una írrita e ilegítima presidencia de la República, no solamente desconocida por el mundo, sino desconocida por la vasta mayoría de los venezolanos
que más del 80% se negarán de asistir las urnas, a menos que las sometan por la fuerza ir a las urnas, que sería el colmo y que pareciera que es la celada que prepara el gobierno. De tal manera que hay que entender que la estrategia que debemos realizar en adelante es una estrategia que no se agota el 22 de abril, sino que pasa por encima del 22 de abril, porque el reto nuestro es la restauración republicana, y esa restauración republicana pasa necesariamente porque algún día celebremos en la Venezuela que queremos un proceso electoral como se merecen los venezolanos, para que sean ellos quienes decidan efectivamente cuál es el destino, que seguramente será muy distinto y muy lejos a esta miseria y el hambre que nos somete esta dictadura de la revolución. Entonces, como bien dices, viendo pues lo que ocurra el 23, se sumaría a la larga lista de violaciones a los derechos humanos, violaciones a la Constitución, y en esa situación de Estado fallido a la que ha llevado el chavismo a Venezuela, se le sumaría esa elección y esa asunción al poder, por decirlo de alguna manera, porque esto podría ser el 22 de abril, podremos decir que es una elección interna de dos partidos chavistas. Eso es lo más ilegítimo, lo más llevado por los cabellos que pueda ver el mundo. Yo creo que ellos van a cerrar con broche de oro toda la larga lista de violaciones que han cometido y que son los fundamentos jurídicos, políticos e internacionales que han llevado al mundo a señalar a este régimen como lo han señalado y como lo están acorralando. Y fíjate que por ahora al menos, por más cuestionada que esté, el presidente y su camarilla, le digo presidente, insisto con esto, porque hasta ahora la Constitución del 99 lo ampara en cierto aspecto, como estamos hablando solamente de su origen presidencial, de su origen, no del desempeño. Desde el punto de vista del desempeño, el señor Maduro no es presidente de los venezolanos, pero desde el punto de vista aún mantiene una legitimidad de origen, y por eso es que aún los gobiernos del mundo y los países del mundo le hacen señalamiento y le hacen exigencias, porque aún resguarda un gramo de legitimidad de origen constitucional, de acuerdo con las elecciones y el resultado que finalmente se impuso en Venezuela en el año 2013. Pero a partir del 22 de abril del 2018, oído al tambor, el señor Maduro dejará de ser presidente constitucional para convertirse en jefe de gobierno designado por una Asamblea Nacional Constituyente, gobierno que se debe a una Asamblea Nacional Constituyente, y con ello sencillamente hay que poner los puntos sobre la mesa, que este gobierno dejará de tener legitimidad de origen ante el mundo, porque eso es lo que hay que resaltar y suscribir en esta obra. Así es. Bueno, vamos a una pausa, Óscar. Vamos a una pausa y le damos paso a nuestros amigos que están esperando y a la expectativa de intervenir en el programa, y muchos mensajes que tenemos aquí por la mensajería YouTube. Buenísimo. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho y semana el cierre, el espacio del profesor Óscar Vallés. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv y también por el Periscope. Tenemos una llamada. Está la señora Irma Gómez desde La Candelaria. Adelante. Aló. Aló, sí, señora Irma. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era para hacerle a ustedes una crítica. Ustedes dedican el programa más a atacarse uno con otro, a la oposición, que al gobierno. O sea, la oposición no tiene la culpa de estos 20 años de desastre. Entonces, creo que ustedes están entre ustedes mismos dilucidando la candidatura presidencial de la oposición. Y van a terminar como Chacumbele, que el mismito se mató. Oposición dividida no va a ninguna parte. ¿Aló? Bueno, ¿sí? hasta ahora, recibida su comentario, señora, realmente, ¿qué le puedo decir? Acabo de decir en este instante que Nicolás Maduro dejará tener legitimidad de origen y pasará entonces a ser repudiado necesariamente en casi todo el mundo civilizado, porque si algo aprendimos durante los años del 2005, 2006, 2007 y 2008, cuando me tocó ser director nacional de Súmate, es que en los países del mundo, por lo general, se preocupan mucho más por los problemas de la legitimidad de origen que por los problemas de la legitimidad de desempeño. Tenemos, por supuesto, graves problemas en materia de derechos humanos, hambrunas terribles, el desempeño de la dictadura ha sido desastroso en estos últimos 5 o 6 años. Pero lo que no admite el mundo civilizado es que un gobernante se posesione del poder usufructuando la soberanía popular y organizando un proceso electoral que esté bajo su propio servicio. Así que no se preocupe, no creo que haya candidato presidencial opositor en esta oportunidad. Por eso le decía a nuestro amigo por acá que se llama, lo tengo por acá, se me fue. Pero ya va, Oscar, disculpa que te interrumpa, porque me gusta la observación de la señora, porque da para responder y aclarar muchas cosas. ¿Qué es lo que divide a la oposición? ¿La crítica de Oscar Vallés y de Thaís Peñalver, o que ante esta situación de Venezuela que el mundo está rechazando y que el mundo nos está diciendo no vamos a aceptar los resultados de esa elección presidencial, salgan dos dirigentes políticos de la oposición a decir que sí, que ellos sí van a esa elección presidencial con Nicolás Maduro? Eso no es lo que tiene dividido en este momento a la oposición política llamada MUT, o es que somos tú y yo. Yo creo que las personas tienen que comenzar a aprender a leer muy bien las cosas y comprender. Yo creo que para muchos, Oscar, el país como está muy bien. El país como está en democracia. Y no es una dictadura como la ha calificado Estados Unidos o Canadá o la Unión Europea, sino que para muchos venezolanos de la oposición esto es un gobierno malo. Bueno, digamos que de ese punto de vista también uno puede darse cuenta que igual que un muchacho por Twitter o 2 personas
por muy respetable que sean a través de un medio de comunicación tan prestigioso como este, no dividen a una oposición política. Eso es evidente. Pero entiendo el espíritu de la señora cuando señala que algunas veces uno se preocupa mucho más por lo que sucede en la oposición que por lo que hace el gobierno. Lo que pasa es que ya sabemos de qué clase de dictadura está hecha la revolución bolivariana, ya lo sabemos. Tenemos otra llamada, Oscar. Vamos a la otra llamada mejor. Miguel Landaeta desde el estado Vargas. Muy buenas tardes, doctora Thais, y al invitado, el profesor Oscar. Yo soy abogado también del estado Vargas, comisario jubilado de la Policía Metropolitana, mucha honra. Y bueno, llamo para apoyar su posición y diferir de lo que acaba de decir la señora con el debido respeto. La situación hoy en día no es la misma y no se trata de abstención o de división, sino que hay que asumir posiciones claras. No estamos ahorita para momentos de grises, de matices, o es blanco o es negro. Este es un proceso electoral convocado por un órgano o ordenado, mejor dicho, la convocatoria al CNE por una Asamblea Nacional Constituyente espuria, fraudulenta, inconstitucional. Entonces nosotros no podemos participar en eso. Y no es abstención porque nos abstenemos cuando hay un proceso electoral legítimamente convocado. Esto no tiene nada de legitimidad y los ciudadanos debemos de, en cumplimiento del artículo 333 de nuestra Constitución Nacional, rebelarnos ante la derogación de la Constitución, bien sea por vías de hecho o por vías, entre comillas, jurídicas. Es un mandato que nos da nuestra Constitución de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución. Y para ello tenemos el artículo 350 y parte de eso es revelarnos y desconocer esos órganos fraudulentos, y debemos tener en cuenta que tuvimos muchos años para convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela no había democracia sino dictadura, entre comillas, porque habría otros calificativos que les cabrían, ¿no? Porque son delincuentes en el poder. Realmente no son ni políticos. Entonces sería contradictorio de nuestra parte que hoy en día la comunidad internacional nos está dando la razón después de tanto tiempo y nosotros ir por un lado y participar en un proceso que la propia comunidad internacional está desconociendo, al menos en estas condiciones. Y para finalizar, quisiera también hacer una crítica a palabra de Henry Ramos Alú, a quien he apoyado en otras condiciones. Y es lo siguiente: el señor dijo a la comunidad internacional, es que si yo participo y nosotros participamos y ganamos, nos van a desconocer. Entonces yo le preguntaría a Henry Ramos y a quienes piensan así, es que si participan y pierden, como en efecto van a perder, porque no hay manera, no hay posibilidad alguna de ganar, porque es un fraude, ya no respetan ni siquiera el resultado que emiten las máquinas a través de los chorizos, que son las actas, y ya lo que vale es lo que dice Tibisay solamente. ¿A quién le van a reclamar después? Yo le pregunto a él, ¿a quién le va a ir a reclamar para que salga en defensa del pueblo venezolano? Bueno, muchas gracias. Aló, ¿estamos en línea? Sí, estamos en línea, sí. Sí, muchas gracias por la llamada desde Vargas, el amigo Miguel Landaeta de Vargas. Bueno, mira, vamos a hacer un pequeño corte, que ya es el tercero del espacio. Tenemos muchos comentarios para leer por acá por la mensajería de YouTube del canal RCR. Vamos a tratar de cumplir con ustedes al regreso en otro segmento de Buen Provecho al final. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, seguimos en Buen Provecho por RCR 750M. Espero que tengan un buen provecho este almuerzo del día de hoy. Tenemos un gran número de personas que están dejando sus mensajes y sus saludos por la mensajería de YouTube. Tenemos a varias personas por acá, rapidísimo las leo. Álvaro Valdés está mandando mensajes, Mónica Liliana Panteón está mandando mensajes de Argentina, César Gallardo también hace uso de la mensajería, María Romero también dejando su mensaje por acá, Henry Hernández. Emiliano Rojas dice, cada vez que se acerca otra derrota siempre decimos lo mismo, Venezuela no se acaba tal día. Ojo, cuidado Emiliano, que te decía que iba contigo, esto no es una derrota lo del 22 de abril. Hay que entender que, o sea, el señor Maduro no necesita, digámoslo de esta manera, medirse electoralmente. Si lo está haciendo es por una necesidad estratégica que ellos ya han calculado para hacer. Porque hay que entender que Maduro está cambiando una legitimidad de origen constitucional por una legitimidad de origen constituyente, si se puede llamar así, esto que está sucediendo en este momento. Esto significa, en buena medida, que si él se va a contar el 22 de abril es porque él lo ha decidido, no porque la oposición lo ha presionado a ello. Él podría hacerlo igualmente el 6 de diciembre de este año. La pregunta es, ¿por qué quiere hacerlo el 22 de abril? Porque la oposición no quiere hacerlo, ni nadie aspira a contarse con el presidente Maduro este 22 de abril. Luego, la razón que tiene el gobierno o Maduro para medirse el 22 de abril es una razón interna y estratégica de la revolución que aún no ha sido debidamente evaluada, pero que efectivamente es algo que él no necesita, digamos, desde el punto de vista estratégico, derrotar a la oposición. Lo que necesita es convalidar su hegemonía política y sobre todo la permanencia dentro del sector de la revolución que cada vez más, en mayor medida, ve con sospecha, con suspicacia, algunos, pero la gran mayoría ve con dolor y hasta con traición el desastre que está haciendo la revolución, el gobierno de Maduro con el país. De tal manera que a lo mejor ratificarse antes del 22 lo más pronto posible sea más bien una huida hacia adelante que está buscando el presidente Maduro, habida cuenta del profundo rechazo que incluso se está sintiendo en las bases de la revolución. Eso lo dejo allí, digamos, para que lo tengan en cuenta, porque no estamos teniendo una derrota el 22 de abril, no hay ninguna derrota, saldrán derrotados aquellos que de una manera inexplicable se vayan a contar con el presidente Maduro, pero la sociedad democrática, la sociedad política democrática no va a ser derrotada el 22 de abril, todo lo contrario, el 22 de abril lo recordaremos como una fecha fundamentalmente importante, insisto, como una de las causas fundamentalmente importantes para un futuro promisorio que seguramente se va a instaurar después de ahí. Sí, Oscar, estupenda tu explicación, por eso es fundamental la orientación en estos momentos álgidos que vive Venezuela, es importantísimo, porque le corresponde a los partidos políticos dar esa explicación que acabas de dar tú. Le corresponde a los partidos políticos a oponerse, por eso se llaman oposición, oponerse a todas las violaciones de los derechos humanos, al abuso del poder. Cuando el político de oposición se opone, denuncia, está enseñando a la gente. De manera que es importantísimo que los venezolanos que nos están escuchando en este momento entiendan que la situación de Venezuela no es una situación como la del 2015, donde todavía el régimen chavista se atrevía a ir a unas elecciones sin tener el control absoluto, que sí lo tenían, pero se atrevían a ir sin control absoluto como lo tienen en este momento, como lo tuvieron para las elecciones de gobernadores, que no las regionales, porque esas nos las negaron, violando la Constitución, que no el referéndum revocatorio, porque ese también nos lo negaron, violando nuestros derechos políticos, y por eso ellos han diseñado el sistema electoral para las elecciones de gobernadores y para la de los alcaldes igual al que utilizaron para elegir a la Asamblea Constituyente, que es
nula, de toda nulidad, no es un poder legítimamente constituido y tienen que metérselo en la cabeza, sobre todo quienes trabajan para este régimen, porque para ellos esta Asamblea Constituyente es un poder constituido, no lo es. Por algo, más de 50 países, hasta Suiza, y hay que hacer énfasis en Suiza, Oscar, porque es un país que nunca se involucra en ningún problema internacional, repudió la convocatoria, elección e instalación de la constituyente cubana. Entonces es muy bueno que le aclaremos, y sobre todo tú, que eres el profesor universitario, Oscar, a los venezolanos que nos están escuchando, cuál es la situación real, política de Venezuela en este momento. No, y retomo nuevamente el tema del 22 de abril, porque hasta ahora el único argumento que ha usado la revolución para justificar la elección del 22 de abril es prácticamente infantil, parece una forma, como casi todas las cosas que ellos cuando explican hay un profundo desprecio por la gente, un profundo desprecio por la ciudadanía y por la opinión pública. Ellos sencillamente dicen que las elecciones son el 22 de abril porque la oposición estuvo todo el año pasado pidiendo adelantamiento de elecciones y sabíamos que el año pasado, en la profunda crisis política que vivimos el año pasado, una salida electoral hubiera sido fundamentalmente importante porque además se debía desde el referéndum revocatorio que era nuestro legítimo derecho propiciado y promovido durante el año 2016, de tal manera que no hay ningún tipo de argumento más allá que la establece que parece que el gobierno de Maduro requiere necesariamente en lo inmediato buscar alguna forma de relegitimación interna ante los cuadros revolucionarios porque parece que calculan que si sigue avanzando el año, pareciera que no van a tener tanta fortaleza interna para permanecer en el poder, porque no tiene otra explicación de ese adelantamiento electoral atropelladamente como lo quieren hacer en este momento, porque efectivamente no hay nada que justifique, digamos, la salida digamos constitucional del señor Maduro del poder, más allá, por supuesto, de la exigencia que está haciendo el mundo con respecto al desempeño tan falaz que está haciendo el presidente y el gobierno con respecto a la ciudadanía y a la gente en Venezuela. Pero esa jugada del 22 de abril es una jugada efectivamente que está enmarcada dentro de una estrategia del gobierno dentro de las propias filas de la revolución y habría que echar el ojo qué está sucediendo dentro de los cuadros que sustentan al gobierno, porque lo que sí es cierto es que también allí se están viendo visos de fractura muy importantes y que aumentarán en las próximas semanas. Tenemos un mensaje por la cuenta de Twitter de la señora María Párraga, para ti y para mí, Oscar. Dice, todavía en horas de la mañana no habían llegado recursos a la UCB para el pago de la quincena de los profesores. Bueno, parece que las academias, las universidades, como en toda dictadura, son el peor enemigo de la tiranía. Nos están saludando también por Twitter, no sé si tienes más mensajes. Nos dice Juan Cerrada, te felicito, Thaís, todo un banquete los viernes con el profesor Oscar Vallés, nunca me los pierdo. Bueno, para nosotros es un placer llevarles a ustedes cada mediodía, no solamente los viernes, sino los jueves también con la profesora María Teresa Velandria, los miércoles con el profesor Daniel Barnaghi, los martes hablando de justicia, los lunes le damos un espacio a la voz de la diáspora, los venezolanos que están en el exterior, los que se han ido, pero que las 3/4 partes de su corazón siguen aquí en Venezuela, tienen un espacio los lunes y los viernes analizando como todo lo que pasa en este país. Pasan muchas cosas, pues los viernes es el día en que cerramos la semana hablando de todo lo que acontece y con la mejor orientación y la sapiencia del profesor Oscar Vallés, a quien le dejo este momento para que cierre el programa de hoy. Bueno, no quiero cerrar, Thaís, sin agradecerle a Sebastián Cifuentes, que nos dice ahora criticar a los traidores es un tabú, hay un estigma, según no se pueden señalar los continuos aberrantes errores de esos dirigentes. Hugo Duarte nos saluda y nos disculpa porque dice que nos tutean, bienvenido cuando sea con respeto siempre. A Douglas, que también nos dice y saluda a la gente de Voluntad Popular por su decisión. Francisco Peters está desde Panamá, creo, dándonos saludos. Y Hugo Duarte que reitera nuevamente preguntas y sobre todo apoyo y respaldo a este espacio. Pues bien, ha llegado el momento de despedir cuando son las 12:57. Ha sido un verdadero placer
accidentado en la distancia por los teléfonos en que estamos operando y no desde estudio. Espero que hayan podido mantenerse en sintonía y será hasta el próximo viernes en Semana al Cierre, aquí por Buen Provecho, por la señal de RCR.